Hola de nuevo amigos de la Gnosis Milenaria a este canal de Gnosis TV España en que os vamos a presentar hoy la segunda entrega de la trilogía sobre Santiago y su esoterismo. Nos encontramos a las puertas de los frondosos bosques de Galicia, exactamente en el Cebreiro, cerca del municipio de Piedrafita. Aquí, esta iglesia que hoy vemos, llamada Santa María la Real, tiene la particularidad, siendo del siglo IX, de ser la más antigua de toda la senda. En ella se ubica uno de los 3 griales que se encuentran en la península ibérica. El grial fuera aquella copa sagrada en la que José de Arimatea recogiera la sangre del Cristo y que también el mismo Jesús compartiera en la última cena. Aconteció allá en el siglo XIII también una especie de milagro que consistió en que un fiel varón se acercaba a recibir la Eucaristía en una noche de tormenta, de relámpagos, cuando llegó el sacerdote, con cierta frialdad, le dice: por un poco de pan y de vino no valió la pena tanto esfuerzo. En ese momento se convirtió el pan en carne y el vino en sangre. Ese milagro recorrió toda Europa. Dicen que inspiró al músico maestro Richard Wagner para componer la ópera El Parsifal, cuyos bosques serían estas montañas de Galicia, cuyo templo indestructible, esta capilla del Cebreiro, y cuyo grial, la copa humilde que aquí se conserva. Esto influiría también en el escudo de Galicia, el cual tiene, con una gran carga religiosa de las mayores del mundo, su grial, su forma sagrada y las 7 estrellas. Además, estamos en la tierra de los ártabros, pueblo galaico que se caracterizaba, y así lo llamaron por su etimología, en que adoraban la Eucaristía a través de los altares. Quiso la tradición que la copa más importante de la historia, el Sagrado Grial, tuviese una presencia cuando el camino se acerca al corazón de la meta. El simbolismo del Grial, de la copa o cáliz, es universal, lo mismo que su significado más profundo. Representa por un lado el eterno femenino y por otro el cáliz en el que se deposita la sangre redentora, la bebida sagrada, el néctar de los dioses. Esta energía o sustancia sublime reside en cada ser humano y ha de ser valorada y sabiamente aprovechada. Cuando tal energía crística sube por la columna vertebral, es el fuego sagrado Kundalini, según lo denominan en la sabiduría oriental. Ascendiendo por la anatomía oculta o esotérica, acaba depositándose en el cáliz de la mente y en el templo del corazón, conforme a los méritos del iniciado. Justamente ese recorrido es el camino del Santiago interior, que al igual que el mercurio con el calor se dilata y asciende. Por ello era representado entre los alquimistas por el mercurio filosofal. Esa energía se conoció como el sagrado Iao por los gnósticos cristianos antiguos, y de ahí derivó el nombre del santo Iao, o San Iao, San Jacobus, Yago y todas sus derivaciones. Iao era el fuego sagrado para los griegos y egipcios, representado como el dios Abraxas, en un gallo con escudo, un látigo y 2 serpientes, que indicaban la dualidad positiva o negativa del fuego. Del dios Abraxas deriva la palabra mágica abracadabra. Santiago como energía en su ascenso despierta poderes místicos y ocultos en el iniciado. Él mismo, según cuentan las tradiciones, vence primero al mago negro Hermógenes en Judea y luego lo convierte en uno de sus discípulos. A 70 kilómetros de Compostela nos encontramos con esta bella iglesia románica del siglo XIII. Estamos en Vilar de Donas, en el concello de Palas de Rei, llamada así
porque as donas eran las dueñas o más bien una comunidad de monjas cistercienses. Posteriormente fue donada al priorato de la Orden de los Caballeros de Santiago, los cuales, velando los caminos contra todo tipo de incidencias, eran a la vez frailes y guerreros, monjes y militares. Llevaban una vida oscura y contemplativa, ajena a los honores del mundo. Obedecían el voto de obediencia y de pobreza, más podían contraer matrimonio, lo cual nos demuestra una vez más que no estaba reñida la vida espiritual con el sacramento santificante del matrimonio. Adentro podríamos observar unos bellos sarcófagos y lápidas con las imágenes esculpidas en piedra de los guerreros hieráticos portando la espada. Hermosa combinación de la muerte con la espada. Esta última, la espada de la voluntad, y la madre muerte que orientaba con sus consejos, con su sabiduría, al guerrero espiritual. Ambos requisitos muy convenientes para avanzar en la senda. En el camino interior hay que subir la energía positivamente y siempre involucra el trabajo con los dos polos, masculino y femenino. Por ello, en la vestimenta del peregrino jacobeo están ambos representados, el masculino en el bordón, báculo o cayado, también en el pilar que la Virgen le otorga en Zaragoza. El femenino en la omnipresente concha de vieira y la misma calabaza. Vieira y calabaza sirven para beber y llevar el agua, y precisamente las aguas siempre fueron arquetipo de la energía primordial o generadora. Recordemos la diosa que nace de las aguas del mar y aparece sobre una concha de vieira. Es Afrodita Venus, la diosa del amor. Santiago, trabajando en nuestro interior con la sublimación y transformación de las energías, conquista la piedra filosofal o poderes del alma. Precisamente esa piedra equivale a la barca que lo llevará a través de los embravecidos océanos de la vida sin peligro de hundirse, a condición de que haya muerto en sus defectos, es decir, la decapitación psicológica. Los alquimistas de la Edad Media, como Nicolás Flamel, tuvieron a Santiago por su santo patrón. Él los guiaba en sus experimentos para encontrar la piedra filosofal y el niño de oro de la alquimia o Cristo íntimo. La misma gran obra que anhelaban en su trabajo de transmutación era llamada Camino de Santiago y se referían en ocasiones al mismo sin haberlo caminado geográficamente, pero sí en su interior. Nos encontramos en Noia, ante esta iglesia de Santa María a Nova. Si Padrón era el puerto defensivo de Compostela, Noia era el puerto que se abría al mar, el puerto comercial. Aquí, en esta hermosa villa, residió el obispo Berenguel Lendoira, francés, que regentaba la catedral y sus obras allá por el siglo XIII. A él lo acompañaron numerosos caballeros templarios y maestros canteros que vinieron aquí a pasar la última etapa de sus vidas. Esta iglesia muestra una particularidad, que son más de 500 lápidas con signos gremiales y otros más esotéricos de difícil interpretación para la historiografía convencional. No muestran letras, nombres ni fechas, con lo cual pareciera aludir a una muerte simbólica en preparación a ese más allá que venía simbolizado por el mar de las tinieblas, por el océano Atlántico. Después de toda una larga vida de servicio a la obra del Cristo en la tierra, estos caballeros venían aquí a pasar la última etapa de su vida renunciando a todo y preparándose a una nueva existencia. Esotéricamente existen el Camino de Santiago, de Pedro y de Juan,
Estos apóstoles, junto con Andrés, jugaron un papel primordial en el drama crístico. Santiago era hermano de Juan y Andrés era hermano de Pedro. Fueron los 4 primeros discípulos de Jesús. Vivían como pescadores en el lago de Genesaret, nombre que ya alude a las aguas genésicas o creadoras. Santiago, Pedro y Juan fueron los 3 que acompañaron a Jesús en su transfiguración en el monte Tabor y al inicio de su pasión en el monte de los Olivos o huerto de Getsemaní, la noche en que lo apresan. También en la resurrección de la hija de Jairo. Dice el mismo Jesús el Cristo que Pedro es la piedra sobre la que edifica la iglesia, piedra desechada por los constructores, pero que vino a ser piedra angular del templo. Esa piedra es la energía en bruto, todavía tosca, de la persona. Santiago en su peregrinación es esa energía ascendiendo hasta el corazón. Juan es el apóstol del verbo, de la palabra, la propia energía cuando se hace palabra creadora. Por ello Santiago en su epístola incide en el uso correcto de la palabra y saber refrenar la lengua. También ahí nos enseña que la fe sin obras nada vale. Asimismo nos instruye en no ser jactancioso de sí mismo o de las propias obras, de lo que se ha hecho, para así ir encarnando la humildad, que es un importante requisito para avanzar en la gran obra. Finalmente, Andrés, crucificado en cruz con forma de X, indica el equilibrio exacto entre las 2 energías de polo positivo y negativo, masculina y femenina. Recordemos que cerca de la Catedral de Santiago, por el Camino del Norte, al pie de los acantilados más altos de Europa, está el santuario de San Andrés, también llegado en barca de piedra. Dice la tradición que a su ermita de San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo. Este promontorio rocoso que contemplamos es Finisterre, el fin del mundo conocido. Estamos en el límite de la tierra que conocieron los romanos, los celtas y las culturas que les precedieron. Numerosas peregrinaciones de toda Europa venían hasta el fin del mundo para rendir culto al sol que cada tarde se ponía en el horizonte, muriendo y resucitando a la mañana siguiente como el Cristo Rey. Para rendir ese culto tenían unas piedras grandes llamadas altares al sol, Ara Solis. Era el culto al dios Lugh, el dios brillante, el dios de la luz. Cuando el peregrino a Compostela ha realizado el camino de Santiago, simbólicamente ha depositado en su corazón su energía transmutada. Y si el peregrinaje hacia su Dios interior abarca su vida misma, entonces estará empezando a despertar y manejar sus fuegos sagrados, lo que en el cristianismo esotérico equivale al dominio de las lenguas de fuego del Espíritu Santo, como aconteciera a los apóstoles en Pentecostés. A partir de ahí habrá de ir perfeccionando la maestría, y por ello la peregrinación continúa para algunos hasta el gran mar, el Mar Tenebrorum o Mar del Finisterre, simbolizado en esa marcha hacia el océano Atlántico. Testimonio de aquel culto antiquísimo era el Ara Solis o altar al sol descrito por Ptolomeo. En la popularísima leyenda áurea del italiano Jacopo de Barache, siglo XIII, se sostiene que hasta aquí envió la reina Lupa a los discípulos de Santiago para que consultasen a Regulus, sumo sacerdote del Ara Solis, sobre el posible entierro del apóstol en Compostela.
También es significativo que en la iglesia de Santa María das Areas de Fisterra se venera al llamado Cristo da Barba Dourada. Allí, junto al mar, el peregrino quemará sus ropas, representando que es un hombre nuevo, que ha dejado atrás su vida anterior y retornando con su hermana, la humanidad, para continuar sirviendo a la gran causa. También existe otra razón más atávica para repetir esta peregrinación milenaria al fin del mundo: el recuerdo de cientos de generaciones que desde milenios atrás recorrían la vieja Europa guiados por sus maestros espirituales, druidas, sabios o caudillos, para encontrarse con la sabiduría ancestral del legado atlante. Aquel continente, la Atlántida, que otrora existiera entre las aguas de ese océano que Platón revelara y cuyos indicios muchos investigadores estudian, sucumbió a una serie de cataclismos y desastres, de los que el diluvio universal es una reminiscencia en la mayoría de culturas. Aconteció en torno a unos 12.000 años atrás, y los supervivientes llegaron con sus guías o noés a las costas de América, China, Egipto, Canarias y también Galicia. Trajeron consigo una influencia civilizadora que impulsaría la gran revolución neolítica: domesticación de animales y agricultura, artesanía, medicina, astronomía, alquimia, magia y religión. La religión primordial, antecesora de muchas que vinieron después. En Noya aún se conserva en su propio nombre Noelium, y en su escudo el recuerdo de Noé, y su arca alegórica con su rama de olivo y su paloma. Las tribus y pueblos europeos divinizaron a aquellos seres, ciertamente superiores, y las mismas divinidades de antaño se vistieron con nuevos ropajes, según la idiosincrasia de cada cultura y época. Así, los caminos precristianos del dios Lugh, dios solar, y relacionado con Londres, Lyon, Lugo o la tribu de los Lugones asturianos, se llaman actualmente los Caminos de Santiago, sirviendo ambos al mismo Logos solar, al Cristo Sol y, en definitiva, al mismo Dios Padre, de la vida y del amor. Ascendiendo por el camino portugués de Santiago, nos encontramos en la playa de Marín, concretamente en el lugar de Mogor, una de las comarcas de la costa atlántica de Pontevedra. Aquí encontramos el legado atlante de los caminos de Lugh-Santiago de hace nada menos que 4.500 años. Ante nosotros unas grabaciones rupestres que tienen muchas representaciones en el noroeste peninsular y en el occidente europeo, famosas. Nos encontramos ante uno de los petroglifos o laberinto más grande de España. La interpretación de los laberintos es un quebradero de cabeza para los arqueólogos de la prehistoria. Alude, por un lado, al espacio en calma que se encuentra en su centro y las dificultades, laberintos de la propia vida para el caminante espiritual, y también podríamos decir el laberinto inescrutable, intrincado de las teorías, en el cual se puede perder el caminante si está falto de práctica y anhelante de experiencia espiritual directa. Este laberinto es muy análogo al laberinto que se encontrara en Creta, donde Teseo tuviera que adentrarse para enfrentarse al Minotauro, al enemigo secreto, y solo pudiera salir siguiendo el hilo de oro de Ariadna. Aunque lo realizara un chamán de la antigüedad, ya había siempre aquellas complicaciones para andar el camino interior. Lo preside en su entrada una cruz ansada, una cruz egipcia, Ankh, en la que se representa la regeneración y la vida. Amigos, así envueltos en la magia y el misterio de los caminos de Santiago, nos vamos a despedir hasta la próxima
entrega. Hasta pronto.